Sofía Morales García nunca pensó que acabaría aquí, en la sala de espera del Centro Penitenciario de Mujeres número 7, apretando una gastada carpeta con documentos en las manos e intentando calmar el temblor de su rodilla. 34 años, una licenciatura en económicas, 7 años de experiencia en una empresa de prestigio. Todo aquello había quedado en el pasado, como una vida ajena que hubiera pertenecido a otra persona. Ahora era simplemente una mujer que necesitaba desesperadamente cualquier trabajo que pudiera ofrecerle la más mínima esperanza de supervivencia. La sala de espera olía a muebles viejos y a papeleo oficial. De las paredes colgaban carteles descoloridos con el reglamento interno y fotografías de la dirección del centro enmarcadas con severidad. Sofía observaba los rostros adustos en uniforme y sentía como la ansiedad le oprimía el pecho. Un año atrás, jamás habría creído que estaría sentada aquí, suplicando por un puesto de limpiadora en una cárcel. Pero la vida sabe dar giros que ni en las peores pesadillas se podrían imaginar. La muerte de su marido, un año antes, lo había destrozado todo hasta los cimientos. Javier falleció en un accidente de coche en la autovía, volviendo tarde de un viaje de trabajo. Un camión invadió el carril contrario y él no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue tan brutal que el coche quedó reducido a un amasijo de hierro. Tuvieron que celebrar el funeral a ataúd cerrado. Las heridas eran demasiado espantosas. Durante 3 días, Sofía fue incapaz de asimilar que su marido ya no estaba, que nunca más oiría su voz ni sentiría sus caricias. Y entonces comenzó el verdadero infierno. Resultó que Javier había contraído préstamos, muchos préstamos, en diferentes bancos, con la casa como aval, incluso a prestamistas privados con intereses desorbitados. Sofía nunca llegó a comprender del todo a dónde había ido a parar el dinero. Quizá lo perdió en el casino, quizá intentó invertirlo en algún negocio turbio y fracasó, o simplemente vivió por encima de sus posibilidades, ocultándole la verdadera situación financiera para mantener una ilusión de bienestar. Ahora ya no importaba. Los bancos exigían la devolución inmediata de las deudas. Los prestamistas enviaban amenazas por escrito y llamaban en mitad de la noche. El piso fue embargado y subastado por una miseria, cubriendo apenas la mitad de lo que debían. Sofía se quedó literalmente en la calle, con una maleta y la cartera vacía. En el trabajo hubo recortes de personal y perdió su empleo. Y por si fuera poco, su madre, la noticia de la muerte de su yerno y la pérdida del único hogar que tenían destrozó a la anciana. Sufrió un ictus masivo. El lado izquierdo de su cuerpo quedó paralizado. Su habla se volvió confusa e ininteligible. Necesitaba cuidados constantes, tratamientos regulares y medicamentos caros que había que comprar cada semana. Sofía se desvivía entre el hospital, una habitación alquilada en una pensión en las afueras de la ciudad y un sinfín de entrevistas de trabajo. En todas partes la rechazaban. Demasiado mayor para puestos de principiante, demasiado cualificada para trabajos sencillos, demasiado agotada y desesperada. Los empleadores olían esa desesperación a la legua. Y la desesperación siempre ahuyenta. Nadie quiere contratar a una persona al borde de un ataque de nervios. El centro penitenciario se convirtió en su última esperanza. Allí contrataban sin hacer demasiadas preguntas, no exigían referencias ni contactos, pagaban un sueldo estable, aunque modesto, ofrecían una habitación en la residencia de empleados y daban de comer en el comedor. Sofía presentó su solicitud a través de una enfermera conocida que había trabajado en la enfermería de la prisión, sin mucha fe en el éxito. Pero la llamaron para una entrevista apenas 3 días después. Morales, la llamó un hombre de uniforme, asomándose desde un despacho. Entre, no se corte. Valentín Romero, subdirector de Recursos Humanos, resultó ser un hombre inesperadamente amable. 36 años, complexión atlética, pelo castaño corto y una mirada atenta en sus ojos gris. La invitó con un gesto a sentarse frente a él, revisó sus documentos con atención, sin prisa, y le hizo algunas preguntas formales sobre su experiencia laboral previa, estado civil y los motivos por los que dejó su último empleo. Sofía respondió de forma concisa y honesta, esforzándose por no delatar su desesperación, por no mostrar lo mucho que necesitaba ese trabajo. La contratamos, dijo Romero finalmente, dejando los papeles a un lado y cruzando las manos sobre la mesa. El trabajo es físicamente duro, el horario es irregular y los turnos de noche son frecuentes. La población reclusa es especial. Son mujeres, algunas con trastornos psicológicos. ¿Se ve capaz? Me veo capaz, respondió Sofía con firmeza, aunque no tenía ni la más remota idea de lo que le esperaba realmente entre aquellos muros. Bien, mañana empieza su periodo de prueba a las 8 en punto de la mañana. Raquel Molina, la supervisora de funcionarias, la pondrá al día, le enseñará las instalaciones y le explicará sus tareas. Recogerá su pase en el control de acceso, presente su DNI.
No llegue tarde. Aquí eso no se perdona. Sofía salió del despacho con una sensación de irrealidad. ¿Había conseguido un trabajo en una cárcel? Como limpiadora. Pero en ese momento eso era lo de menos. Lo importante era el dinero. Aunque fuera poco. Un techo bajo el que dormir. Algo de estabilidad en su mundo en ruina. El primer día de trabajo fue una verdadera prueba de resistencia. El centro penitenciario era un sombrío complejo de edificios grises de la época de los 70, rodeado por altos muros de hormigón coronados con alambre de espín. Dentro reinaba una atmósfera de opresión y desesperanza, pesadas puertas metálicas con cerraduras electrónicas, gruesos barrotes en las ventanas, un olor a lejía mezclado con algo desagradable. Los pasillos eran largos, mal iluminados con fluorescente. Las paredes estaban pintadas de un deprimente color verde, desconchado y sucio en algunas zonas. Raquel Molina, la supervisora, de unos 45 años, la recibió en la entrada de personal a las 8 en punto. Era una mujer con un rostro duro, como tallado en piedra, y pequeños ojos marrones. Hablaba de forma cortante, sin emociones ni sonrisas innecesarias. La guió por las instalaciones a paso rápido. Le mostró dónde se guardaba el material de limpieza y le explicó el horario de trabajo y las estrictas exigencias de pulcritud en las dependencias. La regla principal, no te metas donde no te llaman, le advirtió Molina, deteniéndose a la entrada del edificio administrativo y mirándola directamente a los ojos. ¿Ves algo raro? Cállate. ¿Oyes conversaciones ajenas? Olvídalas al instante. A los jefes de aquí no les gustan los curiosos ni los charlatanes. ¿Me has entendido? Sofía asintió. Pero aquellas palabras se le clavaron en el alma como un mal presagio, dejándole una sensación desagradable. En los primeros días ya notó cosas extrañas que no la dejaban tranquila y la obligaban a estar alerta. Algunas puertas del edificio administrativo estaban siempre cerradas con llave, aunque según las normas expuestas en el tablón de anuncios, esas dependencias debían permanecer abiertas para el personal durante el horario laboral. Los empleados se sobresaltaban y enmudecían al instante cuando aparecía el director del centro, Máximo Ibáñez, un hombre corpulento de 52 años, con una voz grave y autoritaria y una mirada fría y penetrante en sus ojos oscuros, casi negros. Las reclusas reaccionaban aún peor, de una manera completamente distinta. Cuando Ibáñez recorría el pasillo con su paso pesado o aparecía en el patio durante el recuento matutino, las mujeres callaban de inmediato, bajaban la vista al suelo y se tensaban, como si esperaran un golpe o un castigo. Sofía vio ese miedo con sus propios ojos. Un miedo animal, primitivo, grabado a fuego en la piel y en los huesos. No era el miedo a un superior, sino a un depredador. Pronto comprendió una simple verdad: Ibáñez no era solo el director de la institución. Era un auténtico tirano que mantenía a todo el centro penitenciario sometido a un terror férreo, dominando por igual a reclusas y a personal. Su palabra era ley, sus órdenes no se discutían jamás, su ira era destructiva e implacable. A Sofía la asignaron al turno de noche, fregar los suelos del edificio administrativo, limpiar los despachos al final de la jornada laboral, mantener la limpieza de pasillos y baños, y sacar la basura. El trabajo era monótono, físicamente agotador y moralmente extenuante, pero Sofía estaba sinceramente agradecida incluso por eso. El dinero que ganaba iba para los costosos medicamentos de su madre, el alquiler de la minúscula habitación en la pensión y la comida más básica. No se quejaba. Trabajaba en silencio y con esmero, intentando no llamar la atención, pasar desapercibida. Por la noche, el centro penitenciario parecía transformarse por completo. Los pasillos se vaciaban, la luz se atenuaba al mínimo y solo los pasos esporádicos de los guardias de turno rompían el silencio sepulcral. A Sofía le llegaron a gustar aquellas horas de calma. Podía trabajar a su ritmo, pensar en sus cosas, hacer tímidos planes de futuro. Soñaba con ahorrar un poco de dinero, alquilar un apartamento decente de una habitación, conseguir que su madre se recuperara del todo y, quizá en un año o dos, encontrar otro trabajo más digno. Pero en la noche del martes, justo en su tercera semana de trabajo, ocurrió algo que lo puso todo patas arriba. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Sofía estaba fregando metódicamente el suelo del largo pasillo del edificio administrativo, moviendo la fregona de un lado a otro, cuando de repente oyó voces apagadas, de un hombre y una mujer, que provenían de la puerta entreabierta de un despacho al final del pasillo. Normalmente, a esas horas, todos los despachos estaban cerrados a cal y canto y completamente vacíos, pero esa noche alguien se había quedado hasta tarde. Se quedó inmóvil, escuchando instintivamente la conversación. Hablaban 2 personas, un hombre y una mujer. Sus voces le resultaron vagamente familiares. A los pocos segundos, los reconoció. Eran Ignacio Herrero, un funcionario del área de régimen interior,
un hombre de 38 años con una expresión eternamente malhumorada, y Raquel Molina, la supervisora. ¿Te has enterado de la última orden del director?, preguntó Herrero, y en su voz se percibía una burla cínica. ¿Cuál de todas?, respondió Molina con evidente irritación, como si la conversación le impidiera hacer algo mucho más importante. Pues que nuestras reclusas ya le han aburrido del todo. Se ve que para su cumpleaños ha ordenado personalmente que le regalen a la limpiadora nueva. ¿Le apetece sangre fresca? Sofía sintió al instante como un escalofrío le recorría la espalda y la nuca. Se pegó bruscamente a la fría pared, temiendo moverse un solo milímetro, temiendo siquiera respirar. ¿En serio? Molina soltó una risita seca, con una especie de resignación cínica y cansada. Bueno, al menos podemos darle las gracias por no haber ordenado que trajeran a la fuerza a alguna del módulo de mujer. ¿Un regalo para el jefe? Cosas de la vida. Al menos no es una de nuestras reclusas habituales. Menos problemas y líos después. Sí, desde luego. Así que ha elegido a la Morales. La nueva, todavía joven, bastante mona. ¿Crees que sospecha algo? ¿Y cómo va a saberlo? Molina sonrió con malicia. Es una ratita asustada, totalmente destrozada por la vida, sin marido. Trabaja obedientemente y siempre callada. Justo lo que le gusta al director. Seguro que no montará ningún escándalo ni se quejará a nadie. Herrero soltó una carcajada breve, desagradable y obscena. El cumpleaños es este viernes. Ya veremos cómo canta cuando nuestro estimado director se ponga manos a la obra con todo el programa. La pesada puerta se cerró con un chirrido. Los pasos de los funcionarios se alejaron lentamente por el pasillo en dirección opuesta a Sofía y se perdieron. En la distancia, Sofía permaneció de pie, fuertemente apretada contra la pared helada, sintiendo como todo su interior se convertía en un bloque de hielo. Un regalo para el director. ¿A ella? ¿Un ser humano? ¿Iban a entregarla como regalo al director del centro por su cumpleaños? Como un objeto inanimado. Como un juguete sumiso para sus entretenimientos. Imaginó a Ibáñez con todo detalle. Su mirada pesada y penetrante, sus manos grandes y autoritarias, su voz ruda. El horror casi le provocó una arcada. Se le formó un nudo apretado en la garganta. Círculos borrosos empezaron a flotar ante sus ojos. Lentamente, se dejó caer de cuclillas en medio del sucio pasillo, agarrándose la cabeza con ambas manos temblorosas, intentando desesperadamente controlar el pánico creciente. Sus pensamientos se arremolinaban caóticamente, sin lógica alguna. Huir de allí inmediatamente, dimitir a cualquier precio, esconderse en algún lugar lejano. Pero, ¿a dónde ir? No tenía dinero, ni casa propia. Su madre yacía indefensa en el hospital, dependiendo por completo de ella. Si se marchaba ahora mismo, a ambas les esperaba la calle y la miseria absoluta. Pero entonces, algo cambió bruscamente en su interior. El pánico asfixiante se retiró de repente, dejando paso a un sentimiento completamente diferente y desconocido. Rabia. Una rabia pura, abrasadora, furiosa, como nunca antes había sentido en su vida. Sofía se levantó lentamente del suelo sucio, se irguió con toda su altura y apretó los puños hasta hacerse daño. Había perdido demasiado. Había soportado demasiado en silencio. Había sufrido demasiado sola como para permitir ahora que ese despreciable cabrón la destrozara por completo. Había sobrevivido a la muerte repentina de su amado esposo, a la pérdida total de su único hogar, a la humillación de la pobreza más absoluta, a la grave enfermedad de su madre. Había aguantado todo eso, y no iba a permitir que un sádico pervertido de la cárcel la convirtiera en otra víctima sumisa para sus placeres. En los pálidos labios de Sofía apareció lentamente una extraña sonrisa. Fría, dura, llena de una determinación de hierro. Si esa gente pensaba sinceramente que era una presa fácil, una oveja dócil dispuesta a aceptar en silencio y sin rechistar el destino que le habían preparado, se equivocaban de medio a medio. Ya descubrirían en sus propias carnes de lo que es capaz una mujer normal cuando la acorralan. Cogió la fregona y continuó fregando metódicamente el suelo. Pero su mente ya trabajaba a una velocidad febril y precisa, trazando un plan de acción. Tenía que actuar con la máxima rapidez y decisión. Quedaba muy poco tiempo hasta el viernes. Tenía que encontrar aliados fiables entre el personal del centro. Tenía que reunir, a cualquier precio, pruebas irrefutables del delito. Tenía que convertir esa trampa infame en una trampa mortal para el propio Ibáñez. Y Sofía sabía exactamente por dónde empezar. En su siguiente turno, Sofía fue a trabajar con un plan de acción claro. Había pasado la noche en vela, pensando febrilmente en cada paso, cada palabra, cada posible desenlace. El miedo no había desaparecido. Pesaba como una losa en su pecho, pero ahora, junto a él, se había instalado algo más, una fría determinación y la disposición a luchar hasta el final.
Observó atentamente al personal del centro, estudiando su comportamiento, sus reacciones, las relaciones entre ellos. Pronto se hizo evidente que no todos apoyaban a Ibáñez. Muchos le temían, pero algunos sentían una aversión manifiesta, que intentaban ocultar tras una máscara de cortesía y disciplina profesional. Destacaba especialmente la subdirectora de Seguridad y Régimen Interior, Inés Larrea. Era una mujer de 41 años, alta, de figura atlética, con el pelo oscuro y corto en un corte práctico y unos penetrantes ojos grises. Se mantenía al margen, rara vez participaba en las conversaciones generales del personal y no adulaba a Ibáñez como hacían los demás. En su mirada se leía fuerza, independencia y una especie de entereza interior. Sofía había notado varias veces su mirada evaluadora, estudiosa, sobre ella una mirada cautelosa, pero no hostil, más bien curiosa. Precisamente Inés podía ser el hilo del que tirar. Durante la pausa para comer, Sofía se entretuvo deliberadamente en el pasillo del edificio administrativo, fingiendo limpiar los alféizares. Sabía que Inés solía volver del comedor sobre la 1:30. Pasaría por ese pasillo de camino a su despacho. Sofía esperó, apretando el trapo en las manos y sintiendo como su corazón latía desbocado. Exactamente a la hora prevista, la alta figura de Inés apareció en el pasillo. Caminaba con paso mesurado, absorta en sus pensamientos, con una carpeta de documentos en la mano. Sofía respiró hondo, armándose de valor, y dio un paso para cortarle el paso. «Necesito hablar con usted», dijo en voz baja pero firme, mirando a Inés directamente a los ojos. Inés se detuvo, levantando una ceja con sorpresa. Durante unos segundos la estudió en silencio, como sopesando si merecía la pena perder el tiempo hablando con una simple limpiadora. Luego, asintió lentamente. ¿Sobre qué exactamente? Sobre el hecho de que su director, Máximo Ibáñez, va a recibir un regalo por su cumpleaños el viernes. Sofía lo dijo con calma, sin histeria, simplemente constatando un hecho. El rostro de Inés apenas cambió, pero en el fondo de sus ojos grises brilló algo parecido a una mezcla de asco, rabia y cansancio. Permaneció en silencio durante unos largos segundos, luego asintió brevemente en dirección a su despacho. «Entra. Rápido». El despacho de Inés Larrea era pequeño, austero y meticulosamente ordenado. Un escritorio, 2 sillas, un armario cerrado para documento. En la pared, un mapa del centro penitenciario con las zonas marcadas y un panel con los horarios de guardia. Ningún objeto personal, ni fotos, ni flores, nada superfluo. El espacio de trabajo de alguien totalmente centrado en sus obligaciones. Inés cerró la puerta con llave, bajó las persianas, se sentó en su escritorio y le indicó a Sofía con un gesto que se sentara enfrente. Su mirada era dura, exigente. «Cuéntamelo. Todo. En orden. Sin emociones, solo los hechos». «¿De dónde has sacado la información?». Sofía relató lenta y detalladamente la conversación nocturna entre Molina y Herrero, tratando de reproducir sus palabras con la mayor exactitud posible, sin omitir ni un solo detalle. Inés escuchaba en silencio, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando Sofía terminó, se hizo un pesado silencio. «No me sorprende», dijo Inés finalmente, enderezándose en su silla y frotándose el puente de la nariz con un gesto cansado. «Sinceramente, no me sorprende en absoluto». «¿Usted lo sabía?». En la voz de Sofía sonó una amargura involuntaria. «¿No sabía lo tuyo en concreto?». «Pero me imaginaba los métodos de Ibáñez en general», respondió Inés con dureza. «Las quejas de las reclusas llegan regularmente, casi cada mes. Notas anónimas, insinuaciones, rumores, pero no hay ni un solo hecho documentado, ni una sola prueba con validez legal. Ibáñez es muy cuidadoso y sabe cómo borrar sus huellas. Las reclusas tienen miedo de hablar abiertamente. Las ha aterrorizado hasta el punto de hacerles perder el instinto de supervivencia. El personal también calla. Unos por miedo a perder el trabajo, otros por interés, otros simplemente no quieren problemas. El sistema protege a los suyos, especialmente a los altos cargos. ¿Y si yo le proporciono pruebas irrefutables de su crimen?». Sofía se inclinó hacia adelante, mirando a Inés a los ojos. Inés la miró atenta, evaluadora. En su mirada apareció algo nuevo: interés, respeto, una cautelosa esperanza. «¿Qué propones exactamente?». «Tenderle una trampa, de forma que el hecho de la coacción quede registrado oficialmente, documentalmente, que no se pueda negar, tapar o achacar a un malentendido. Una grabación de vídeo, de audio, testigos, todo lo necesario para iniciar un proceso penal». Inés guardó silencio durante un buen rato, sopesando claramente la propuesta desde todos los ángulos, evaluando los riesgos y las posibilidades. Finalmente,
asintió lentamente. Es muy peligroso. Peligroso para ti. En primer lugar, si algo sale mal, si Ibáñez sospecha que es una trampa, las consecuencias serán catastróficas. Podría destruirte, y de forma completamente legal, utilizando sus recursos administrativos. Ya estoy en peligro mortal, respondió Sofía con calma, casi con indiferencia. La única diferencia es si seré una víctima pasiva a la que usan y tiran, o la que asesta el primer golpe y cambia la situación. Inés exhaló lentamente y una sonrisa fría y depredadora apareció en sus labios. De acuerdo. ¿Acepto participar en la operación? Pero con condiciones estrictas, estarás completamente protegida en cada fase. Todo se hará bajo mi control personal y el de gente en la que confío ciegamente. A la más mínima amenaza para tu seguridad, la operación se cancela de inmediato. ¿Trato hecho? Trato hecho. Sofía sintió una cálida ola de alivio y gratitud. No estaba sola. Tenía una aliada. Inés cogió el teléfono, marcó una extensión interna y dijo al auricular: Valentín, ven a mi despacho. Urgente. Ahora mismo. Es un asunto que no puede esperar. 5 minutos después, entró en el despacho Valentín Romero, el mismo subdirector de Recursos Humanos que había contratado a Sofía. Miró sorprendido a Sofía, sentada en la silla, y luego interrogativamente a Inés. ¿Qué ha pasado? ¿Problemas con la nueva empleada? Siéntate, Valentín. Escucha con mucha atención. Inés le señaló la silla libre. Le expuso la situación de forma breve, concisa y clara. La conversación escuchada, las intenciones de Ibáñez, la propuesta de Sofía. El rostro de Romero se fue ensombreciendo y endureciendo a medida que Inés hablaba. Cuando terminó, él golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los papeles que había sobre ella. Hace mucho tiempo que sabía que este degenerado tarde o temprano cruzaría todos los límites imaginables. Llevaba tiempo queriendo pillarle, pero nunca hubo una oportunidad real, ni una sola pista. Ahora la hay, dijo Inés con firmeza. Si lo organizamos todo correctamente, con inteligencia y sin prisas, obtendremos pruebas irrefutables, innegables, de sus actos delictivos. Pero tenemos que actuar rápido, de forma coordinada y con la máxima precisión. Solo quedan 3 días hasta el viernes. Comenzaron a trazar el plan. Romero propuso involucrar al técnico de mantenimiento de los sistemas de videovigilancia, Sergio Vicente, un hombre de unos 50 años que llevaba 15 trabajando en el centro y en quien Valentín confiaba. Había que instalar una cámara oculta de alta resolución y un micrófono sensible en la llamada sala de descanso del personal, una pequeña habitación en el edificio administrativo que oficialmente figuraba como lugar de pausa para los empleados, pero que en realidad Ibáñez usaba para sus oscuros asuntos. Inés aceptó la propuesta, añadiendo una condición crucial: la grabación debía ir a un servidor aparte, completamente seguro, aislado físicamente del sistema general de videovigilancia del centro, al que Ibáñez y sus secuaces no tuvieran acceso alguno. De lo contrario, simplemente destruiría el material comprometedor en cuestión de minutos. ¿Y qué tengo que hacer yo exactamente?, preguntó Sofía, sintiendo cómo la tensión aumentaba por momento. Interpretar el papel de víctima sumisa, respondió Inés, directa y dura. Compórtate como siempre. No muestres la más mínima señal de que sabes o sospechas algo. Trabaja, calla, no llames la atención. Cuando Ibáñez te llame el viernes, cuando te diga que lo sigas, ve sin rechistar, no te resistas, no hagas pregunta. Estaremos totalmente preparados, controlando la situación a cada segundo. En el momento oportuno, entraremos y certificaremos el delito en el acto. Sofía asintió en silencio, tratando de calmar el temblor de sus manos. El miedo volvía a subir desde el fondo de su alma, pero ahora sabía que no estaba sola en esta lucha. ¿Hay alguien más a quien deberíamos implicar?, dijo Inés, pensativa. Zaira Belmonte, una reclusa que cumple condena por un delito económico. Es culta, inteligente, la líder no oficial de uno de los módulos. Tengo una relación especial con ella, basada en el respeto mutuo. Sabe más sobre Ibáñez que cualquiera del personal, y lo odia con toda su alma por lo que les ha hecho a algunas mujeres aquí. ¿Se puede confiar en ella?, preguntó Romero con cautela. Más que en la mitad del personal de este centro, respondió Inés con firmeza. Esa misma tarde, cuando se estableció el silencio nocturno y las reclusas se retiraron a sus celdas después de la cena, Inés llevó a Sofía a uno de los locutorios del sótano. Allí, en una pequeña sala para conversaciones breves, las esperaba Zaira Belmonte. Era una mujer de baja estatura, complexión fuerte, con unos expresivos ojos oscuros y un mentón firme y decidido. A pesar del uniforme de la prisión y la ausencia de maquillaje, se comportaba con una dignidad y una fuerza interior asombrosa. Tenía 30 años,
pero su mirada revelaba la sabiduría de una persona mucho más madura. Inés me lo ha contado todo, dijo Zaira, extendiendo la mano a Sofía para un firme apretón. ¿Te vamos a ayudar? Por supuesto. Ese hombre, ese miserable, no debe seguir trabajando aquí ni disponiendo de la vida de los demás. Ha causado demasiado sufrimiento y mal a muchas mujeres entre estos muros. Gracias, Sofía sintió una inesperada y cálida ola de gratitud hacia aquella reclusa desconocida. Tengo miedo. La verdad, mucho miedo. Tener miedo es normal, e incluso bueno, dijo Zaira con suavidad, sentándose en el borde de la mesa. El miedo nos mantiene alerta, nos hace ser prudentes y atenta. Lo importante es no dejar que el miedo te paralice, que te convierta en una víctima sin voluntad. Y tú no pareces una mujer débil, lo veo en tus ojos. ¿Cómo puedes ayudar exactamente?, preguntó Sofía. ¿Con información? Principalmente, respondió Zaira. Sé cómo actúa Ibáñez, qué frases dice, cómo se comporta con las mujeres que lleva a esa sala. Lo sé por las que sobrevivieron a su violencia y me lo contaron desesperadas. Debes saber qué esperar para no perder los nervios en el momento crítico. Además, si es necesario, las reclusas crearemos una distracción para que toda la atención de los guardias se desvíe a otro lugar. Sabemos cómo organizar pequeños disturbios controlados. Durante la siguiente hora, Zaira relató en detalle, sin pelos en la lengua, lo que Ibáñez había estado haciendo con las reclusas durante los últimos años. Las historias eran aterradoras: intimidación, chantaje, violencia física directa, amenazas de alargar la condena o trasladarlas a peores condiciones. Sofía escuchaba, sintiendo como una ira fría y justa crecía en su interior. Aquel hombre era realmente un monstruo con apariencia humana. Seguro que dirá algo como, ahora eres mía o no te resistas, es inútil, explicaba Zaira. Le gusta ver el miedo y la impotencia en los ojos de sus víctimas. Eso le excita, le da una sensación de poder absoluto. Intenta mantener la calma exterior, no demuestres pánico. Cuanto más hable para la cámara, mejor para el caso. Lo intentaré, prometió Sofía. ¿Lo conseguirás?, dijo Zaira con seguridad, levantándose. ¿Porque no solo luchas por ti, sino por todas las que hemos sufrido a manos de ese monstruo? Eres nuestra oportunidad de obtener justicia y venganza. Cuando Sofía salió del locutorio con Inés, se sintió un poco más aliviada. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba bajo control. Ahora tenía aliados, fuertes, decididos, dispuestos a llegar hasta el final. Mañana, Sergio Vicente instalará el equipo en la sala de descanso, dijo Inés, acompañando a Sofía a la salida del edificio administrativo. Pasado mañana haremos una prueba de grabación, y el viernes, toda esta prisión temblará con lo que va a ocurrir. Estoy lista, dijo Sofía con firmeza. Y realmente lo estaba. Lista para luchar, lista para arriesgarlo todo por la justicia, lista para demostrar que incluso una mujer acorralada es capaz de hacer frente a un depredador. El plan estaba en marcha. La trampa había comenzado. El día siguiente empezó para Sofía como de costumbre, levantarse a las 6, desayuno rápido en el comedor de personal, recoger el material del almacén y empezar a limpiar el módulo residencial. Pero por dentro, nada era como de costumbre. Cada célula de su cuerpo estaba en tensión. Cada sonido la hacía sobresaltar. Cada vez que aparecía algún miembro de la dirección, su corazón se aceleraba. Sofía intentaba comportarse con la mayor naturalidad posible, no llamar la atención, trabajar tan silenciosa y discretamente como antes, pero le costaba un esfuerzo enorme. Sus pensamientos volvían constantemente al viernes, al momento en que Ibáñez la llamaría. ¿Qué sentiría? ¿Sería capaz de mantener la compostura? ¿No se derrumbaría en el último segundo? Hacia las 11 de la mañana, llegó al edificio administrativo Sergio Vicente, el técnico de mantenimiento de los sistemas de videovigilancia, un hombre bajito y algo corpulento de unos 50 años, con el pelo canoso y cara de bonachón. Parecía completamente normal, como miles de otros trabajadores, pero Sofía sabía que el éxito de toda la operación dependía ahora de su profesionalidad. Valentín Romero lo recibió personalmente en la entrada, hablaron brevemente de algo, señalando hacia el ala más alejada del edificio, y se dirigieron juntos a la famosa sala de descanso del personal. Sofía, que en ese momento estaba fregando el suelo cerca de allí, observó sus movimientos de reojo, intentando no mostrar interés. Sergio Vicente entró en la sala con un maletín de herramientas y una bolsa al hombro. Romero se quedó en la puerta, vigilando que ningún extraño se asomara ni hiciera preguntas inoportunas. La instalación del equipo tardó unos 40 minutos. Durante ese tiempo, varios empleados pasaron por allí, pero Valentín explicaba con indiferencia que se trataba de una reparación rutinaria del sistema de ventilación, nada especial.
Cuando el técnico finalmente salió, en su rostro no se reflejaba ninguna emoción. Se despidió de Romero, le estrechó la mano y se dirigió tranquilamente hacia la salida. Trabajo hecho. Por la tarde, Inés Larrea llamó a Sofía a su despacho con el pretexto de concretar el horario de los turnos de noche. Cuando la puerta se cerró, sacó un ordenador portátil, lo abrió sobre la mesa y ejecutó un programa especial. «Mira», dijo Inés, señalando la pantalla. En el monitor apareció la imagen de la sala de descanso. Una pequeña estancia con un sofá, una mesita, un sillón y una ventana con gruesas cortinas. La imagen era nítida, de buena calidad, y abarcaba prácticamente todo el espacio. El sonido también era excelente. «La cámara está instalada en la rejilla de ventilación del techo», explicó Inés. «Es totalmente indetectable, incluso con una inspección minuciosa. El micrófono es direccional y está integrado. La grabación va directamente a un servidor seguro, que se encuentra en una sala técnica del tercer piso, en una zona a la que Ibáñez prácticamente nunca va. Solo yo, Romero y Sergio Vicente tenemos acceso al servidor. Las contraseñas tienen varios niveles de seguridad. Entonces, técnicamente, está todo listo», precisó Sofía, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. «Técnicamente, sí. Ahora viene la parte más complicada, la legal y la implicación de organismos externos». Inés miró pensativa por la ventana. «Si simplemente grabamos a Ibáñez en vídeo y se lo presentamos a la dirección del centro o a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, podrían archivar el caso. Es un pez demasiado gordo, con demasiados contactos, en una posición demasiado cómoda para la corrupción. Necesitamos testigos independientes desde el principio, gente a la que no se pueda intimidar ni comprar». «¿Qué sugiere?», preguntó Sofía. «Ya he contactado con la Delegación Regional de Instituciones Penitenciarias», confesó Inés. «No directamente con la dirección, sino a través de una persona de confianza que trabaja en el Departamento de Inspección. Le conté la situación a grandes rasgos, insinuando que estábamos preparando pruebas documentadas de un grave abuso de poder por parte del director. Se interesó y prometió venir el viernes con el pretexto de una inspección rutinaria. También he acordado, a través de él, que venga un fiscal. Vendrá oficialmente con la inspección». Sofía sintió como una tímida esperanza se abría paso en su interior. El plan estaba tomando forma, volviéndose tangible. ¿Aceptaron participar sin conocer todos los detalles? Se sorprendió. «Les conté lo suficiente para despertar su interés, pero no tanto como para que pudieran advertir a Ibáñez», explicó Inés. «Insinué violaciones sistemáticas de los derechos de las reclusas, abuso de poder, posible obtención de beneficios ilegales. Con eso bastó. Exigen pruebas irrefutables de los hechos. Y eso es exactamente lo que les vamos a proporcionar. ¿Y si Ibáñez cancela sus planes? ¿Y si intuye algo?». Sofía verbalizó el miedo que la corroía desde el principio. «No los cancelará», dijo Inés con seguridad. «La gente como él está cegada por su propia impunidad. Está acostumbrado a salirse con la suya, a ser intocable. Esa es su principal debilidad, su exceso de confianza y su desprecio por los demás. Nos considera a todos unos don nadie, indignos siquiera de su atención. Y precisamente por eso cometerá un error». Sofía asintió en silencio. Quería creer que Inés tenía razón. Al día siguiente, jueves, la tensión alcanzó su punto máximo. En el centro penitenciario había una actividad frenética preparando el cumpleaños del director. Colgaban pancartas y carteles de felicitación, ensayaban un programa de actuaciones con la participación de las reclusas, preparaban las mesas en el salón de acto. El personal se afanaba, intentando complacer a Ibáñez, demostrar su lealtad y esmero. El propio homenajeado se paseaba por las instalaciones con aire satisfecho, casi benévolo, aceptando felicitaciones y asintiendo con condescendencia a sus subordinados. Varias veces, su mirada se detuvo en Sofía mientras ella fregaba los suelos o limpiaba las ventanas. Una mirada pesada, evaluadora, posesiva. Cada vez que ocurría, sentía un escalofrío recorrerle la espalda, unas ganas irrefrenables de apartar la vista y huir. Pero se contenía, bajaba los ojos, fingía sumisión y humildad, justo lo que él quería ver. El jueves por la tarde, Romero realizó una última comprobación de todos los sistemas. La cámara funcionaba a la perfección, el micrófono captaba hasta el más mínimo susurro. La grabación se guardaba en el servidor en tiempo real. «Estaremos en el despacho de al lado, viendo la transmisión en directo», le explicó Valentina a Sofía durante un breve encuentro en un cuarto de servicio. «En cuanto Ibáñez empiece a actuar, en cuanto pronuncie suficientes frases comprometedoras, todo quedará grabado. Todo será jurídicamente impecable. ¿Y si no aguanto? ¿Si me asusto y grito antes de tiempo?
Sofía lo miraba con los ojos muy abiertos, llenos de miedo. ¿Romero? Inesperadamente, le cogió las manos, apretándoselas con calidez y firmeza. Aguantarás. Lo sé. Eres más fuerte de lo que crees. Ya has pasado por un infierno y no te has roto. Unas horas más y todo habrá terminado. ¿Y nosotros estaremos al lado? Literalmente al otro lado de la pared. A la primera señal de peligro real, entraremos. Te lo prometo. Sofía asintió, sintiendo como la confianza de él se le contagiaba. Le infundía fuerzas. Se dio cuenta de que Valentín la miraba de una manera especial, no solo como a una participante en la operación. En su mirada se leía preocupación, inquietud, algo cálido. Pero no era momento de pensar en eso. Esa noche, Sofía apenas durmió. Tumbada en la estrecha cama de su habitación, miraba al techo y repasaba mentalmente el día siguiente una y otra vez. ¿Qué le diría a Ibáñez? ¿Cómo se comportaría? ¿Sería capaz de no delatar sus verdaderos sentimientos? Las preguntas surgían sin cesar, impidiéndole conciliar el sueño. Antes del amanecer, cayó en un sueño intranquilo, lleno de pesadillas fragmentadas. Se despertó con el sonido del despertador a las 6 de la mañana, agotada, con la cabeza pesada, pero serena y decidida. Había llegado el día del cumpleaños, viernes, el día en que todo debía decidirse. La mañana transcurrió en un ajetreo febril. El personal corría por los pasillos, ultimando los preparativos. Las reclusas seleccionadas para actuar en el concierto ensayaban nerviosas en el salón de actos bajo la dirección del animador sociocultural. Los cocineros preparaban un almuerzo de celebración para el equipo directivo. La seguridad intensificó los controles en los puntos de acceso. Sofía cumplía metódicamente con su trabajo, intentando no pensar en lo que sucedería en unas pocas horas. Fregaba los suelos, limpiaba el polvo, sacaba la basura. Los movimientos automáticos la calmaban, le permitían mantener sus emociones bajo control. Exactamente a las 2 de la tarde, un coche oficial con los representantes de instituciones penitenciarias y de la Fiscalía se detuvo a cierta distancia de la entrada del centro. Inés Larrea recibió una llamada de aviso. A su señal, debían entrar en el edificio, donde Inés los recibiría. A las 3 comenzó la parte oficial del cumpleaños. El salón de actos estaba lleno. Todo el equipo directivo del centro, supervisores, guardias, representantes del ayuntamiento. Ibáñez estaba sentado en el centro de la mesa de honor, recibiendo felicitaciones, sonriendo, pronunciando discursos de agradecimiento. Las reclusas actuaban, cantaban canciones, recitaban poemas, representaban pequeñas escenas. Sofía estaba en un rincón apartado del salón, ayudando formalmente a poner las mesas, pero en realidad, solo esperaba. Esperaba el momento en que Ibáñez se le acercara. Y se acercó. Exactamente a las 4, cuando la parte oficial terminó y los invitados se dispersaron por la sala, charlando en pequeños grupos. Ibáñez, ligeramente bebido, sonrojado y satisfecho, se dirigió directamente hacia ella. Se detuvo muy cerca, cerniéndose sobre ella con toda su corpulenta figura. Sofía, creo, dijo, y en su voz sonaban notas depredadoras mal disimuladas. Sí, respondió ella en voz baja, bajando la mirada. Ven conmigo. Es hora de pasar a mi parte personal de las felicitaciones. Le puso una mano pesada en el hombro y apretó, dejando claro que no aceptaría un no por respuesta. Sofía asintió en silencio. El corazón le latía desbocado, las palmas de las manos le sudaban, la boca se le había secado. Pero lo siguió dócilmente, tal como estaba planeado. Salieron del salón de actos y recorrieron el pasillo vacío del edificio administrativo. Ibáñez la llevaba a esa misma sala de descanso, donde ya estaba instalada la cámara, donde los esperaban los testigos al otro lado de la pared, donde en pocos minutos todo cambiaría para siempre. El desenlace de la trampa había comenzado. El pasillo parecía interminable. Cada paso resonaba con un eco sordo en el vacío. Cada giro la acercaba a esa sala donde debía representarse la escena final de esta peligrosa función. Sofía caminaba detrás de Ibáñez, sintiendo como las piernas se le volvían de algodón, como un nudo en la garganta le impedía respirar. De reojo, vio cómo la figura de Romero se asomaba por una esquina. Estaba vigilando su avance, listo para intervenir en cualquier segundo. Ibáñez se detuvo ante la puerta con la placa Sala de descanso del personal. Sacó una llave del bolsillo de la chaqueta y abrió la cerradura. Empujó la puerta, dejando pasar a Sofía con un gesto que pretendía ser galante, pero que en realidad era una orden autoritaria. «Entra, no seas tímida», dijo con una sonrisa desagradable. Sofía cruzó el umbral, y la puerta se cerró tras ella con un pesado clic. Se encontró en una pequeña estancia, un sofá contra la pared, un sillón, una mesita de centro, una ventana con las cortinas corridas.
Una lámpara de mesa emitía una luz tenue, creando un ambiente íntimo y apagado. Todo allí estaba preparado para algo que no debía suceder. En ese momento, Inés ya estaba haciendo pasar a los representantes de instituciones penitenciarias y de la Fiscalía al edificio y los acompañaba a la sala de observación. Sofía sabía que en algún lugar del techo, en la rejilla de ventilación, había una cámara funcionando. Sabía que cada palabra, cada movimiento, estaba siendo grabado. Sabía que en el despacho de al lado estaban sentados los representantes de la Fiscalía y de la Delegación Regional, observando todo en tiempo real. Ese conocimiento le daba fuerzas, la ayudaba a no ceder al pánico. Ibáñez pasó a su lado, se giró lentamente y la recorrió con la mirada evaluadora de un depredador estudiando a su presa. Por fin solos, dijo, quitándose la chaqueta y colgándola en el respaldo del sillón. ¿Sabes? Llevo observándote mucho tiempo, desde el primer día que apareciste por aquí. Callada, sumisa, trabajadora. Exactamente lo que me gusta en una mujer. No como esas presas, que siempre están a la defensiva, mirando de reojo como lobas. Tú eres diferente. Sofía permanecía en silencio, de pie junto a la pared, apretándose contra ella. ¿Tenía que dejarle hablar para la cámara? Que dijera cuantas más frases comprometedoras. Mejor. Cada palabra suya ahora trabajaba en su contra. Me dijeron Molina y Herrero que no te resistirías, continuó Ibáñez, desabrochándose los botones superiores de la camisa y dando un paso hacia ella. ¿Que eres lista? ¿Que entiendes dónde estás y quién manda aquí? Tenían razón. Yo solo quiero trabajar, consiguió decir Sofía, esforzándose para que su voz sonara asustada y sumisa. Necesito el dinero para mi madre. Está enferma. Claro. Claro, Ibáñez sonrió, acercándose más. Y trabajarás. Es más, me encargaré de que te suban el sueldo. Te daré un turno mejor, una habitación individual en la residencia, pero a cambio tienes que ser agradecida. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ahora estaba muy cerca, extendió la mano y le tocó el pelo. Sofía retrocedió instintivamente, pero su espalda ya tocaba la pared. No había escapatoria. No te muevas, la voz de Ibáñez se volvió más dura, más autoritaria. No hay nada que temer. No soy una bestia. No te haré daño. Solo quiero divertirme un poco en mi cumpleaños. ¿Es mucho pedir? Tú sabes que aquí yo soy el jefe. De mí depende tu destino, tu trabajo, tu futuro. Una sola palabra mía y te verás en la calle sin un céntimo. Oh, por el contrario, vivirás como una reina. Tú eliges. Esto es una coacción, susurró Sofía, comprendiendo que debía forzarlo a decir cosas aún más explícitas. Ibáñez soltó una carcajada breve y despectiva. ¿Coacción? ¿Conoces palabras difíciles? ¿Y qué? ¿Quién te va a creer? Una simple limpiadora contra el director de un centro penitenciario con 20 años de servicio y una reputación impecable. Aunque corras a quejarte, simplemente diré que tú misma te insinuaste, que intentaste seducirme para obtener beneficio. ¿Y me creerán a mí? No a ti. Siempre ha sido así. Y siempre lo será. Le puso ambas manos en los hombros y la atrajo hacia él. Sofía sintió el olor de su colonia mezclado con alcohol, vio de cerca sus ojos inyectados en sangre, la sonrisa de suficiencia en sus labios. Todo en su interior gritaba, huye, libérate, pide ayuda. Pero se contuvo, sabiendo, un poco más, unos segundos más, y todo habrá terminado. Ya te digo que las presas me tienen harto, continuó Ibáñez, disfrutando claramente del momento. ¿Siempre las mismas caras? Los mismos cuerpos. Me apetece algo fresco, nuevo. Y tú eres justo lo que necesito. ¿Serás de mi propiedad? ¿Entiendes? Cuando quiera, te llamaré, y vendrás. Sin preguntas, sin negativas. Empezó a quitarse la camisa, la tiró sobre el sofá y luego buscó el cinturón de sus pantalones. Y ahora, desnúdate, lentamente. Quiero ver lo que pronto será mío, ordenó. Y en su voz aparecieron notas abiertamente animales. Sofía temblaba, pegada a la pared con todo su cuerpo. No, por favor, no. No finjas. Ibáñez se acercó a ella, cerniéndose con todo su peso. Te digo que no te resistas. Es inútil. Ahora eres mía. ¿Lo quieras o no? Y es mejor que te resignes de inmediato. Será más fácil para ti. La agarró del brazo, apretando con fuerza, atrayéndola hacia él. Y en ese preciso instante, como si fuera una señal, la puerta de la habitación se abrió de golpe. En el umbral estaba Inés Larrea y tras ella, Valentín Romero, un hombre con un traje gris oscuro que sostenía una identificación de la Fiscalía en la mano, y otros dos uniformados de instituciones penitenciarias. Todos tenían el rostro duro, impenetrable. Ibáñez se giró bruscamente, soltando el brazo de Sofía. En su cara se reflejó la incomprensión, luego el shock y después una rabia incipiente. ¿Qué demonios estáis haciendo?
¿Qué coño hacéis aquí? Esto es un espacio privado. Una conversación privada. Fuera de aquí inmediatamente. ¿Una conversación privada? Inés entró en la habitación, y su voz sonaba como acero helado. O una coacción para realizar actos de naturaleza sexual utilizando su posición de poder. ¿De qué diablos hablas? Ibáñez intentó fingir indignación, pero en sus ojos ya se vislumbraba el miedo. Solo estaba hablando con una empleada. Quería discutir su trabajo. El fiscal dio un paso adelante, abriendo una carpeta. Máximo Ibáñez, soy representante de la Fiscalía Provincial. En base a la información recibida sobre violaciones sistemáticas de la ley por su parte, se ha iniciado una investigación en su contra. Aquí tiene la orden para llevar a cabo las diligencias procesales. Le extendió el documento a Ibáñez. Este lo arrebató, recorrió las líneas con la mirada y su rostro se volvió ceniciento. Esto es un error, un malentendido. Empezó, pero su voz ya no sonaba segura. No hay ningún error. Valentín Romero se acercó a la mesita donde estaba el ordenador portátil que habían traído los inspectores. Lo giró para que Ibáñez pudiera ver la pantalla. Aquí está la grabación de lo que ha ocurrido aquí en los últimos 10 minutos. Vídeo y audio. La calidad es excelente. Se oye y se ve todo perfectamente. En la pantalla se reproducía la grabación. Ibáñez cerrando la puerta, acercándose a Sofía, pronunciando sus amenazas y confesiones explícitas, desnudándose. Todo, hasta el más mínimo detalle. Cada palabra, cada gesto. Ibáñez miraba la pantalla, y en su rostro se veía como era consciente de la magnitud de la catástrofe. La mandíbula se le descolgó, las manos le temblaban, el sudor le perlaba la frente. Esto es una trampa, gritó, volviéndose bruscamente hacia Inés. Tú has montado todo esto. Querías mi puesto. Quería detener a un delincuente, respondió Inés con calma, y lo he detenido. Todo lo que ha ocurrido aquí ha sido grabado en presencia de representantes de los órganos de supervisión. Jurídicamente impecable. Uno de los funcionarios sacó una grabadora y la encendió. Máximo Ibáñez, queda usted suspendido de su cargo como director del Centro Penitenciario número 7 con efecto inmediato. Se llevará a cabo una investigación interna en su contra, con la posible apertura de un proceso penal por un delito de coacciones para realizar actos de naturaleza sexual. Tiene derecho a guardar silencio y derecho a un abogado. Ibáñez escuchaba, y por su cara se veía que aún no podía creer lo que estaba pasando. Estaba acostumbrado a la impunidad, acostumbrado a que todo se le perdonara, a ser intocable, y de repente, todo se había derrumbado en un segundo. Os arrepentiréis todos de esto, graznó, mirando a Inés y a Romero. Os destruiré. Tengo contactos, tengo influencia. Los contactos no sirven de nada cuando hay una grabación de vídeo de un delito, atajó el fiscal. Por favor, acompáñenos al despacho de al lado para prestar declaración. Los funcionarios de instituciones penitenciarias tomaron a Ibáñez por los brazos y lo condujeron hacia la salida. Caminaba tambaleándose, sin poder creer todavía que su reinado de terror había llegado a su fin. Sofía permanecía junto a la pared, observando la escena como en un sueño. Todo había sucedido tan rápido, tan vertiginosamente. Hacía un minuto estaba en peligro mortal, y ahora era libre. Ibáñez, destrozado y derrotado. Valentín se acercó a ella, tocándole el hombro con delicadeza. ¿Estás bien? No te ha hecho daño, ¿verdad? Sofía negó con la cabeza, sintiendo como las piernas le flaqueaban por la tensión sufrida. No, estoy bien. Habéis llegado a tiempo. Valentín la abrazó por los hombros, sosteniéndola. Eres increíblemente valiente. Has hecho lo que decenas de mujeres antes que tú no se atrevieron a hacer. Has detenido a un monstruo. Inés se unió a ellos, y en su rostro habitualmente severo había una sonrisa casi tierna. La operación ha sido un éxito. Tenemos todo lo necesario para iniciar un proceso penal. Ibáñez no volverá a ocupar este cargo nunca más. Es más, le caerá una condena real. Fuera de la sala ya comenzaba el revuelo. El rumor de que el director del centro había sido detenido en plena celebración de su cumpleaños se extendió, como la pólvora por toda la institución. El personal cuchicheaba en los pasillos. Las reclusas intercambiaban miradas, sin poder creer lo que oían. La prisión, efectivamente, tembló de miedo, de alivio, de esperanza de cambio. Molina y Herrero, al enterarse de lo sucedido, se presentaron inmediatamente ante el fiscal para declarar. Para evitar la responsabilidad penal por complicidad, confirmaron todo lo que Sofía había oído aquella noche. Hablaron de otros casos en los que Ibáñez había abusado de su poder. Prestaron un testimonio que enterró definitivamente la carrera del exdirector. Al atardecer, todo el edificio administrativo sabía la verdad. Por la noche, todo el centro penitenciario. Las mujeres en sus celdas lloraban de alivio,
Se abrazaban, daban gracias al destino por su liberación. Muchas de ellas habían sido víctimas de Ibáñez, pero habían callado por miedo. Ahora, el miedo se había ido. Zaira Belmonte, al conocer el resultado de la operación, le hizo llegar una nota a Sofía a través de una funcionaria. Solo 2 líneas. Gracias de parte de todas nosotras. Nos has devuelto la fe en la justicia. Sofía estaba sentada en el despacho de Inés, bebiendo el té caliente y dulce que le había traído Valentín, y sentía como la tensión de los últimos días se disipaba poco a poco. Lo había conseguido. Había detenido al tirano. Había demostrado que incluso una mujer débil y acorralada es capaz de vencer si no se rinde y encuentra aliado. ¿Qué pasará ahora?, le preguntó a Inés. Ahora comenzará la investigación oficial, respondió ella. Se abrirá un proceso penal, se interrogará a todos los implicados, se reunirán pruebas adicionales. A Ibáñez le espera un juicio y, muy probablemente, una condena de prisión real. Y al centro, una nueva dirección y nuevas normas. ¿Y yo? ¿Qué pasará conmigo? Inés sonrió. Contigo todo irá bien, te lo prometo. Y Sofía le creyó. El mes que siguió al cumpleaños de Ibáñez pasó como un solo día, tenso e interminable. El centro penitenciario número 7 vivía en un estado de continuas inspecciones, interrogatorios e investigaciones internas. La fiscalía trabajaba de forma metódica e implacable, reuniendo pruebas de las violaciones de la ley. Los inspectores interrogaban a las reclusas y al personal, y examinaban la documentación de los últimos 5 años. Con cada día que pasaba, el panorama se volvía más claro y aterrador. Se descubrió que Ibáñez había abusado de su cargo de manera sistemática. Durante su dirección, se habían presentado 17 quejas anónimas de reclusas por coacción y acoso, pero todas habían sido archivadas gracias a los esfuerzos del propio Ibáñez y sus allegados. Varias mujeres, ya en libertad en el momento de la investigación, aceptaron prestar declaración oficial. A pesar de sus miedos pasados, sus testimonios confirmaron el sistema de intimidación y violencia que el director había instaurado. Sofía fue citada a declarar varias veces como testigo clave y víctima. Cada vez tenía que revivir aquellos minutos en la sala de descanso, respondiendo a las preguntas detalladas, a veces incómodas, del inspector. Pero se mantuvo firme, respondiendo con claridad y coherencia, sin contradecirse. La grabación de vídeo hablaba por sí sola. Molina y Herrero, que testificaron contra Ibáñez con la esperanza de atenuar su propia situación, recibieron severas amonestaciones y fueron degradados. A Herrero lo trasladaron a un puesto de guardia raso, a Molina, a funcionaria de vigilancia sin derecho a dirigir turnos. Fue un castigo indulgente en comparación con lo que podría haberles ocurrido. Ambos lo entendieron y aceptaron la sanción en silencio. El propio Ibáñez fue puesto en libertad provisional con cargos a la espera del juicio. Se le acusaba de 2 delitos: coacción para realizar actos de naturaleza sexual y abuso de poder. La investigación reunió una base probatoria tan sólida que ni siquiera los abogados más caros pudieron hacerle frente. Mientras tanto, el centro penitenciario vivía sin un director permanente. Inés Larrea fue nombrada directora en funciones, una decisión que todo el personal apoyó sin excepción. Incluso aquellos que antes temían su severidad, ahora veían en ella a una líder justa y honesta. Inés se puso manos a la obra con energía y decisión. Su primera orden fue una revisión completa de todos los procedimientos y reglamentos internos. Verificó personalmente las condiciones de las reclusas, escuchó sus quejas y sugerencias, y corrigió las violaciones más flagrantes. Introdujo un sistema transparente de recompensas y sanciones, eliminando la subjetividad y la arbitrariedad. Organizó reuniones regulares con el personal, donde todos podían expresar su opinión sin temor a represalias. Las reclusas notaron el cambio casi de inmediato. La atmósfera en el centro se transformó, volviéndose menos opresiva, más humana. Las mujeres dejaron de sobresaltarse cada vez que aparecía un superior, empezaron a sonreír, a hablar con más libertad. Zaira Belmonte, en una de las reuniones con Inés, dijo: por primera vez en 3 años, siento que estoy en una institución penitenciaria, y no en el feudo personal de un sádico. Valentín Romero vio ampliadas sus competencias y se convirtió, de facto, en la mano derecha de Inés. Su experiencia en recursos humanos y su habilidad para tratar con la gente resultaron inestimables durante el periodo de reforma del centro. Llevó a cabo una reevaluación de todo el personal. Despidió a los implicados en abusos y contrató a nuevos empleados, jóvenes, enérgicos y sin las viejas taras. Sofía continuó trabajando como limpiadora, pero ahora era un trabajo completamente diferente en un lugar completamente diferente. El centro dejó de ser para ella una fuente de miedo y humillación constante. Al contrario, sentía respeto,
gratitud e incluso reconocimiento. Los empleados la saludaban. Las reclusas le sonreían cuando pasaba junto a sus celdas. Su historia se había hecho conocida por todos, y muchos veían en ella un símbolo de resistencia contra la injusticia. Un mes después de la suspensión de Ibáñez, la Delegación Regional de Instituciones Penitenciarias convocó una comisión de evaluación para nombrar a la dirección permanente del centro. Los resultados fueron predecibles y justos. Inés Larrea fue confirmada por unanimidad como directora del Centro Penitenciario número 7. Valentín Romero fue ascendido a subdirector primero, con competencias ampliadas en personal y régimen interior. En el día de su nombramiento oficial, Inés reunió a todo el equipo directivo en la sala de conferencia. De pie frente al personal, alta, erguida, con su uniforme impecablemente planchado. Habló con calma pero con firmeza. Empezamos una nueva página en la historia de este centro. Aquí ya no habrá lugar para la arbitrariedad, la violencia o los abusos. Aquí reinarán la ley, la justicia y el respeto a la dignidad humana, tanto de las reclusas como de los empleados. Cada uno de vosotros puede contar con un trato justo, pero exigiré a cambio una dedicación total y el cumplimiento de los estándares profesionales. Somos un equipo, y solo juntos podemos hacer de este lugar un sitio mejor. Los aplausos sonaron sinceros y prolongados. Después de la reunión, Inés invitó a Sofía a su despacho, ahora oficialmente el despacho de la directora, reformado y libre de cualquier recuerdo de Ibáñez. Siéntate, Sofía. Inés le señaló la silla frente a su escritorio. Tengo que hablar seriamente contigo. Sofía se sentó, mirándola con recelo. Inés abrió una carpeta con documentos, hojeó las páginas y luego levantó la vista. Quiero ofrecerte otro puesto. Gerente de instalaciones del centro. Un puesto oficial, fijo, con un buen sueldo y todos los beneficios sociales. Serás responsable del abastecimiento, las compras, el mantenimiento de los edificios y el terreno. Coordinarás el trabajo del personal técnico. El sueldo es 3 veces mayor que el de limpiadora, más primas trimestrales. Sofía guardó silencio, incapaz de creer lo que oía. Gerente de instalaciones era un cargo administrativo importante, responsabilidad, respeto, estabilidad. Pero, no tengo experiencia en un trabajo así, balbuceó. Pero tienes una licenciatura en económicas, experiencia en una empresa privada y lo que es más importante, honestidad e integridad, replicó Inés. No quiero poner en este puesto a alguien de fuera que no conozca la realidad de nuestro centro. Tú conoces este lugar desde dentro, conoces a la gente, conoces los problemas. Además, te has ganado este ascenso con tu valentía. Piénsalo y dame una respuesta. Sofía no tardó mucho en pensar. Rechazar una oferta así habría sido una estupidez. Era la oportunidad de una nueva vida, de un ingreso digno, la posibilidad de ayudar a su madre, de alquilar una vivienda normal, de volver a ponerse en pie. Acepto, dijo con firmeza. Gracias por la confianza. Intentaré estar a la altura. Sé que lo estarás, sonrió Inés. Empiezas el lunes. Valentín te ayudará a adaptarte, te pondrá al día. La mención de Valentín le provocó una ligera calidez en el pecho. Durante el último mes, Sofía había hablado mucho con él. Él la ayudó a prepararse para los interrogatorios, la apoyó moralmente en los momentos difíciles, simplemente charlaba con ella sobre la vida, distrayéndola de los pensamientos sombríos. Poco a poco, su relación había trascendido lo puramente profesional. Valentín la invitaba a comer en la ciudad, la acompañaba a la pensión, le regalaba flores sin motivo alguno. Era atento, cariñoso, sincero, y Sofía sentía que le correspondía. Una de esas tardes, sentados en un pequeño café a las afueras, Valentín le tomó la mano. Sofía, quiero decirte algo importante. No lo tomes como un atrevimiento o algo inoportuno, pero no puedo callármelo más. Te has convertido en alguien muy importante para mí. Admiro tu fuerza, tu carácter, tu capacidad para no rendirte ante las circunstancias. Y me gustaría estar a tu lado, no solo en el trabajo. Si tú, por supuesto, no tienes inconveniente. Sofía lo miró a sus ojos grises y honestos, y sintió como algo cálido y luminoso, algo que no había sentido en mucho tiempo, florecía en su interior. Había luchado sola durante tanto tiempo, se había sostenido únicamente por su fuerza de voluntad, que había olvidado lo que era tener un hombro en el que apoyarse. No tengo inconveniente, respondió en voz baja. En absoluto. Así comenzó su acercamiento, lento, cauto, pero sincero. Valentín no la presionaba. Comprendía que Sofía necesitaba tiempo para que sus heridas emocionales sanaran. Simplemente estaba a su lado, apoyándola, ayudándola, dándole calor y cariño. La madre de Sofía,
Trasladada a una habitación privada gracias al nuevo sueldo de su hija, comenzó a recuperarse lentamente. El habla mejoraba, la movilidad regresaba. Los médicos daban pronósticos cautelosamente optimistas. Sofía la visitaba todos los fines de semana, le contaba sobre su trabajo, sobre los cambios en su vida. La madre escuchaba, acariciando la mano de su hija, y se alegraba en silencio de que lo peor hubiera pasado. Pasaron 8 meses desde aquel memorable cumpleaños. El centro penitenciario vivía una nueva vida, ordenada, justa, humana. Las reclusas trabajaban en los talleres, asistían a cursos, se preparaban para su puesta en libertad y su regreso a la sociedad. El personal cumplía con sus obligaciones de forma responsable y sin miedo. Inés dirigía con firmeza pero con justicia, ganándose el respeto de todos sin excepción. Sofía se adaptó a su nuevo puesto más rápido de lo que esperaba. Resultó que sus habilidades organizativas y su formación en económicas eran de gran ayuda en las tareas de gestión. Mejoró el suministro, optimizó las compras, ahorró fondos del presupuesto y, al mismo tiempo, mejoró las condiciones del centro. Inés la felicitó públicamente en varias ocasiones por su excelente trabajo. La relación con Valentín se desarrollaba sin prisa pero de forma segura. Se entendían con solo una mirada, se apoyaban en los momentos difíciles, se alegraban juntos de sus éxitos. Valentín conoció a la madre de Sofía, y ella lo aprobó de inmediato. Vio en él a una persona fiable y bondadosa. Una tarde, paseando por la orilla del río, Valentín se detuvo, se volvió hacia Sofía y la miró seriamente a los ojos. Sofía, he estado pensando mucho. Tengo 37 años. Estuve casado y, desde mi divorcio hace 10 años, no había conocido a una mujer con la que quisiera compartir mi vida. Hasta que te conocí a ti. Lo cambiaste todo. Me mostraste lo que es la verdadera fuerza de espíritu, lo que son el honor y la dignidad. Quiero estar contigo siempre. Cásate conmigo. Sacó una pequeña caja del bolsillo y la abrió. Dentro había un anillo sencillo pero hermoso, con una pequeña piedra. Sofía lo miró, y las lágrimas de alegría llenaron sus ojos. Había pasado por un infierno. Lo había perdido casi todo, pero había resistido. Y ahora la vida le regalaba una nueva oportunidad de ser feliz. Sí, susurró. Sí, Valentín, acepto. Se casaron discretamente, sin una gran ceremonia, en el ayuntamiento, en presencia de los testigos y las personas más cercanas. Inés fue la testigo de la novia, un viejo amigo de Valentín, el del novio. La madre de Sofía, que ya podía moverse con un bastón, asistió a la ceremonia y lloró de felicidad. El momento más emotivo fue la felicitación de las reclusas del centro. Zaira Belmonte organizó la creación de tarjetas hechas a mano. Cada mujer de su módulo dibujó algo. Escribió unas palabras cálidas. El resultado fue un montón de mensajes de colores, llenos de sincera gratitud y buenos deseos. Sofía los leyó y no pudo contener las lágrimas. La vida se había encauzado. Sofía y Valentín vivían en el piso de 3 habitaciones de él, en un buen barrio, y se llevaron allí a su madre. El trabajo le proporcionaba satisfacción y un ingreso estable. Las relaciones familiares eran cálidas y armoniosas. El centro penitenciario número 7 se había transformado por completo. Inés continuaba implementando nuevos programas de rehabilitación para las reclusas, mejorando la profesionalidad del personal y las instalaciones. Las inspecciones de los órganos superiores destacaban sistemáticamente los cambios positivos y ponían a la institución como ejemplo para otras. Ibáñez fue condenado a 6 años de prisión por el conjunto de los delitos. El juicio se celebró en otoño. Duró 3 días. Las pruebas eran tan contundentes que ni siquiera los abogados intentaron buscar la absolución, sino que solo pidieron clemencia. No la obtuvieron. El exdirector del centro fue enviado a cumplir su condena a una prisión de régimen cerrado para antiguos miembros de las fuerzas de seguridad. Allí le esperaba una vida muy diferente, sin poder, sin privilegios, sin la posibilidad de humillar a otros. Sofía se enteró de la sentencia y no sintió regocijo, sino alivio. Se había hecho justicia. El monstruo había sido castigado. Otras mujeres estaban a salvo. Pasó otro año. La vida de Sofía se llenó de una nueva e inesperada felicidad. Descubrió que estaba embarazada. La noticia la pilló por sorpresa en un día cualquiera, durante una revisión médica rutinaria en la enfermería del centro. La doctora sonrió y dijo, enhorabuena, va a tener un bebé. Sofía se quedó sentada en la consulta, agarrada al borde de la mesa, sin poder creerlo. Después de todo lo vivido, después de tantas pérdidas y tragedias, una nueva vida, un pequeño milagro creciendo dentro de ella. Valentín, al enterarse de la noticia, la abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. En sus ojos brillaban lágrimas de alegría. Le puso una mano en el vientre y susurró, gracias, me haces el hombre más feliz del mundo.
El embarazo transcurrió con tranquilidad. Sofía siguió trabajando, pero Inés le asignó un horario más ligero, liberándola de las tareas físicas. Valentín la cuidaba como si fuera de porcelana, se preocupaba por cada detalle, leía libros sobre crianza, preparaba la habitación del bebé. La madre de Sofía, casi completamente recuperada del ictus, rebosaba de felicidad. Pronto tendría un nieto o una nieta. Tejía patucos y calcetines diminutos, tarareando viejas nanas que una vez le cantó a su hija. En primavera, cuando el centro penitenciario estaba inundado por el aroma de los manzanos y las lilas en flor, Sofía dio a luz a un niño sano de 3 kilos y 400 gramos. El parto fue sin complicaciones. Valentín estuvo a su lado, sosteniéndole la mano, susurrándole palabras de apoyo. Cuando la matrona le puso en los brazos a su hijo envuelto en una manta, lloró abiertamente, sin pudor. ¿Cómo lo llamamos?, preguntó Sofía, mirando a la diminuta criatura que respiraba suavemente, con un suave cabello oscuro. David, respondió Valentín, si te parece bien. Un nombre que significa el amado. Que tenga una vida feliz y protegida, sin las dificultades por las que tú pasaste. David, repitió Sofía, sonriendo a través del cansancio. Es un nombre precioso. Cuando volvieron a casa con el recién nacido, les esperaba una sorpresa. En el patio se habían reunido los empleados del centro, Inés, viejos amigos, compañeros de trabajo, incluso Zaira, que había obtenido la libertad condicional recientemente por buen comportamiento, había venido a felicitarlos. Todos trajeron regalos, flores, palabras cálidas. Inés se acercó, se asomó al carrito y dijo en voz baja, crecerá en un mundo donde sus padres lo cuidarán, donde su madre no tuvo miedo de enfrentarse al mal. Es la mejor herencia que se le puede dejar a un hijo. Sofía, de pie junto a Valentín, con su hijo en brazos, rodeada de las personas que se habían convertido en su verdadera familia, recordó a aquella mujer desesperada que una vez llegó al centro buscando cualquier trabajo. Recordó el miedo, la humillación, la desesperanza, y ahora miraba a su hijo, a su amado esposo, a su madre recuperada, a sus amigos, y comprendía que la vida puede cambiar en un instante. Lo importante es no rendirse, no perderse a uno mismo, creer en la justicia. La prisión ya no temía a su director, porque la directora era la honesta Inés Larrea. Y Sofía, una vez acorralada, no solo había encontrado un trabajo y estabilidad, había encontrado justicia, amor y una nueva vida.